Pensamiento del diablo. Hay gente que dice que no le gusta que hablen mucho del diablo, pero cuando vemos la Biblia, al más que mencionan es al diablo. Amén. Sabemos que el diablo es enemigo de la iglesia. El diablo es enemigo de la iglesia. El diablo no quiere nada bueno para tu vida, para tu familia, ni para tus hijos. Y eso es bueno que nosotros lo tengamos, ¿verdad?, bien consciente en nuestros pensamientos constantemente desde que nos levantamos. Me llama mucho la atención la estrategia que usan los bandos cuando van a pelear o se van a pelear unos a los otros. Y es que casi siempre la estrategia que ellos usan es de estudiar al oponente, estudiar a su enemigo, cómo es su estrategia de guerra, cómo es que ellos operan para entonces ellos saber cómo entrarle, ¿verdad?, en este caso a su enemigo. Y por eso, amén, quiero tomar este ejemplo, porque eso es una estrategia que Dios siempre ha usado y el diablo siempre también la ha usado en contra del pueblo de Dios. Amén. Y vemos, amén, que desde el principio de la creación dice la Biblia que cuando Dios crea al hombre, amén, les da unas ordenanzas a Adán y a Eva para que las llevaran a cabalidad, pero lamentablemente ellos se desenfocaron. La Biblia dice que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo, porque dicen que como león rugiente anda buscando a quien destruir. Yo no sé si usted ha visto un león a punto de cazar una presa. Cuando vemos un león que va a punto de cazar una presa, vemos que el león, amén, se agacha, amén, y empieza a estudiar a su enemigo, empieza a estudiar a su enemigo de lejos, y él entra cuando entonces ve que su enemigo, ¿verdad?, en este caso su presa, ve que está dormida, ve que está envuelta haciendo otras cosas. Ahí entonces viene el león y lo ataca. Y me llama mucho la atención porque, ¿verdad?, el apóstol Pedro en este momento, amén, habla de esto, ¿verdad?, que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo, las maquinaciones desde el principio. Presta atención acá, que esto es un mensaje serio. De aquí en adelante usted lo que va a tener es guerra espiritual, amén, porque el diablo no quiere que se le enseñe esto a la iglesia. Amén. A mí un pastor me dijo a mí una vez, me dijo: varón, usted sabe que aquí en la iglesia yo prohibí que se hablara del diablo, ahora en adelante vamos a hablar de Cristo solamente. Y yo le dije: bueno, eso está bien, ¿verdad?, que hables de Cristo, pero lamentablemente cuando tú estudias el mensaje cristocéntrico, lo que habla Cristo es del diablo y de lo infierno. Así que no podemos quitarle esta palabra. Esta palabra está completa y no necesita arreglo ningún ser humano ni de algún ministro que venga, ¿verdad?, muerto espiritualmente a tratar de cambiar los estatutos y el establecimiento que Dios estableció desde el principio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea, Dios no necesita ayuda. Los que necesitamos ayuda somos nosotros. Y mientras más nos acercamos a Dios, Dios se va a acercar a nosotros y nos va a dar la revelación de su palabra para que así la podamos enseñar al pueblo, amén, y nosotros también a nuestros familiares. Y vemos el pensamiento del diablo desde el principio de la creación. Quiero entrar a la profundidad de la palabra. En el principio de la creación vemos como Dios le da una orden a Adán y a Eva y le dice: pueden comer de todo árbol, solamente que del árbol de verdad que está en el medio del huerto, de ese no van a comer. Fíjate que cuando Dios le da esa orden a Adán, porque la cabeza del hogar es Adán, no Eva, alaba. Entonces quiere decir que nosotros como cabeza del hogar tenemos la responsabilidad de estar cerca de Dios. Y número dos, no tan solamente de estar cerca de Dios, sino también cuidar a nuestras esposas. No podemos soltar a nuestras esposas, amén, porque nuestras esposas tienen una debilidad, amén, y es que necesitan nuestra ayuda. Alaba. Esa es la debilidad de ellas, que ellas necesitan nuestra ayuda. El esposo que deja a su esposa, eso no es un hombre de Dios. El hombre de Dios siempre tiene que andar con su esposa. Mi esposa siempre anda conmigo y yo siempre con ella. Y eso es algo, ¿verdad?, que Dios nos ha enseñado a nosotros, porque cuando Adán descuidó a Eva, ahí fue que entonces Eva fue seducida por el diablo. ¿Cuál era el pensamiento del diablo, ministro? El pensamiento del diablo desde el principio de la creación fue hacer que ellos desobedecieran a Dios. Entonces, ese es el pensamiento del diablo: llevar a la humanidad a que desobedezca a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, como ese es el plan del diablo, llevar a la humanidad, a la iglesia, a que desobedezca a Dios, nosotros tenemos que estar atentos en todo momento a eso. ¿Por qué? Porque nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Cuando vemos el significado en el griego de maquinaciones, hablamos de un plan trazado de antemano. O sea que ellos son estratégicos, ¿verdad?, en su ataque contra la iglesia, en su ataque contra nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que andar pendientes en todo momento, pero más que pendientes tenemos que estar sumergidos en la presencia de Dios. Tenemos que estar cerca de la presencia de Dios. Tenemos que dejar las niñerías espirituales de que hoy me siento débil, de que hoy yo estoy desanimado y por eso yo no voy para la iglesia, porque hoy me siento cansado. La iglesia en este último tiempo está viviendo según sus deseos y no según la obediencia de Dios. Por eso nosotros mira, nuestros sentimientos tenemos que
encomendarlo y someterlo a la obediencia a Cristo. Yo no me dejo llevar por mis sentimientos, porque por mis sentimientos yo estuviese en casa durmiendo con el aire en 60. Amén. Pero como yo no me dejo llevar por mis sentimientos, yo me dejo llevar por la voluntad de Dios y por la palabra que Dios me dio desde un principio. Por eso es que estamos aquí. Así que tenemos que tener claro eso. Tenemos que tener claro eso. Número 2, voy a tocar 2 o 3 puntitos. Hacemos un llamado, oramos y nos vamos. Para los que tienen prisa, alaba a su nombre. Y es importante que entendamos. Cuando a David se le da el reinado, amén, que se le da, ¿verdad?, la posición para que lleve el pueblo de Israel, amén, bajo los estatutos y los mandamientos de Dios, a David se le da un mandato y se le dice: tienes que llevar a mi pueblo conforme a las instrucciones que yo te voy a dar. Y si usted hace esto, yo le voy a prometer a usted, estoy hablando como el buen boricua, yo le voy a prometer a usted que, amén, que este reinado va a seguir, amén, en toda su descendencia. El día en que tú te alejes de mí, el día en que tú falles a uno de estos decretos y de estos mandamientos, automáticamente vas a ver como yo saco, amén, mi presencia de tu vida, y tú vas a pelear solo y vas a ver cómo te van a vencer tus enemigos. David no sabía lo que era una pérdida. David todo el tiempo estaba acostumbrado a ganar en la guerra. David en todo momento estaba acostumbrado a vencer a su enemigo. Amén. Pero ¿cuándo fue que David perdió, amén, en su batalla? Fue el día en que se descuidó. Hubo un tiempo donde todos los reyes estaban llamados a ir a la guerra. Había un tiempo donde todos los reyes estaban llamados a ir a la guerra, y en ese día, como él se sentía cómodo porque ya estaba invicto en toda la guerra, ya estaba tranquilo, no lloré, yo ayuné, yo estoy lleno de Dios, yo tengo la iglesia llena, amén, yo tengo mi casa en orden, o sea, yo voy a descansar, yo voy a dejar de orar una semana, voy a dejar de orar, me voy de vacaciones y me olvido de Dios. Hay gente que se va de vacaciones y se olvida de la oración. Hay gente que se va de vacaciones y también coge vacaciones espirituales. Hay gente que está de vacaciones y se olvida que Dios es así. No, mi hermano, sea donde estemos, tenemos que estar con la presencia de Dios. Amén, para que la presencia de Dios no sea parte de nosotros. Quiero que sepan algo, que Dios no nos necesita a nosotros, nosotros necesitamos a Dios. Ahora, no porque Dios no nos necesita a nosotros, no quiere decir que Dios se ve con nosotros reinando en un futuro. ¿Alaba? Porque no es que Dios no nos necesita a nosotros, Dios nos quiere a nosotros, para nosotros reinar con Él en un futuro. Amén. O sea, tenemos que estar bien pendientes de esto y no ignorar las maquinaciones del diablo. Yo les estoy dando de parte de Dios, amén, una estrategia para que ustedes puedan vencer. Porque si yo me he dado cuenta, amén, este último tiempo de la iglesia, amén, es que están perdiendo sus batallas espirituales. Amén. ¿Por qué están perdiendo las batallas espirituales? Porque le está pasando como David, que no se han aprendido a dominarse a sí mismo. Y el hombre que no se domina a sí mismo, el diablo lo domina. ¿Se entiende? Lo repito otra vez. Repítelo. Toda la iglesia, cualquier hombre, cualquier pastor, cualquier ministro evangelista que no se sepa dominar a sí mismo, el diablo lo va a dominar a él. Por eso es importante que saquemos ayuno y oración para el dominio propio. Porque cuando nos fortalecemos en el dominio propio, podemos entrar en lo que es la guerra espiritual. Pero a la guerra espiritual no podemos entrar si no estamos preparados y no nos estamos dominando a nosotros mismos. Hay gente, que hay ministros que están aquí y que están allá afuera también, que cuando pasa una hermanita mal vestida se le van los ojos, y eso no es dominio propio, eso es deseo de la carne y deseo de los ojos. Por eso tenemos que, aunque mira, la Biblia dice en Salmos capítulo 4, versículo 4, tiembla, pero no peque. Está buena la oferta, pero no voy a pecarle a Dios. Está buena la oferta, pero no le voy a fallar a Dios. Así que tenemos que estar bien pendientes, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien destruir. Dale una fuerte aplauso al Señor. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Un poco desanimado ese aplauso, pero está bueno. Oiga bien, hay algo que le llamó la atención de David. Dios vio en David un punto importante, un sentido importante. ¿Y cuál fue lo que inclinó que David llamara a este joven, que Dios llamara a este joven David? Número 1, su fidelidad a su padre. ¿Por qué su fidelidad a su padre? Su padre, de todos los hermanos, encomendó a David una tarea, y era que cuidara a sus ovejas. Era que cuidara a sus ovejas y estuviera pendiente de ellas. Y David cogió esta posición a pecho. David cogió esta posición a pecho y se la llevó bien dentro del alma. Y tú sabes lo que pasó, ¿verdad? Que él empezó a ejecutar esta posición con mucho compromiso. Que eso es algo que le gusta a Dios de los hombres de Dios. Que el hombre de Dios y la mujer de Dios tenga compromiso, número 1, mente con Dios. La palabra compromiso, en el significado griego, ¿verdad?, que en este caso estamos hablando, habla de una obligación continua.
O sea que cuando estamos comprometidos con Dios, no importa cuánto vengan a la iglesia, yo voy a seguir predicando como si hubieran un montón. No importa si la iglesia está vacía, yo le voy a predicar a los que vengan. No importa, porque yo tengo un compromiso con Dios. Va a llegar el momento que porque en lo poco le fui fiel, Dios me va a dar mucho. Pero es porque tuve compromiso en lo poco. Alaba a su nombre. Y eso es importante que podamos entenderlo. Entonces vemos que en todo tiempo, cuando David se estaba preparando, cuidando las ovejas de su padre, vemos que David en todo momento se olvidó de sus hermanos. Sus hermanos se burlaban de él, sus hermanos lo menospreciaban, salían a comer a la mesa y dejaban a David afuera, porque lo tenían en poco, porque era chiquito, porque era jovencito, no era muy fuerte que digamos, amén. Pero hay algo que Dios veía y era el corazón de David. El corazón de David era un corazón de servicio. El corazón de David era un corazón que se inclinaba a misericordia por las ovejas. Dice la Biblia que cuando venía un león o venía un oso a tratar de matar las ovejas de su padre, dice la Biblia que David peleaba con el oso y lo mataba. O sea que David en el secreto estaba siendo preparado para lo que Dios tenía en el futuro con él. ¿Cuál fue el tema del bien de ayer? Prepárate para el crecimiento. O sea, en el crecimiento, amén, está la preparación. Ahí en la preparación es que está el crecimiento. Y vemos que en ese momento, en ese tiempo que estuvo David allí peleando, cuidando las ovejas, Dios lo estaba preparando en el espíritu. Dios lo estaba preparando para lo que venía más adelante. Pero él no lo sabía, pero su fidelidad le llamó la atención a Dios. Y Dios lo llama, amén, y le da esas instrucciones de que tiene que seguir a cabo, amén, las ordenanzas que Dios les había dicho. Ustedes saben que todos los que estamos aquí tenemos una ordenanza por Dios. Lo que pasa es que a veces no las llevamos a cabalidad. No las llevamos, tenemos que ser sinceros. No las estamos llevando. Nos hemos olvidado de los principios de Dios. Nos hemos olvidado de los principios de Dios. Y cuando el hombre de Dios, cuando la iglesia de Jesucristo olvida los principios, automáticamente lo que le espera es la caída. No podemos olvidar los principios de Dios, la santidad de Dios. No importa que se corrompa el concilio, no importa que se corrompa la iglesia, no importa que se corrompa el que se quiera corromper. Acuérdate de lo que Dios habló a tu vida desde el principio. Si ellos se quieren romper, si ellos quieren meter pantomima, danza, mujeres sensuales dentro de los altares, no lo vamos a permitir nosotros, porque la sensualidad es en contra de Dios y Dios va en contra de la sensualidad. La Biblia dice que las sensuales no tienen al espíritu. Y yo no necesito ser claro, ni Dios tampoco necesita ser claro en esta área. ¿Qué es una persona sensual? Es una persona que llama la atención del otro, que se viste para llamar la atención del otro. Este mensaje cogió un buen aquí, pero vamos a predicar como quiera, porque esto es la sana doctrina. Amén. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de eso y no dejar eso dentro de nuestros altares. Porque Dios nos va a llamar a cuenta como llamó a cuenta a David. A David se le dio una ordenanza de que se siguiera los estatutos y los mandamientos de Dios. ¿Y qué pasó? Se descuidó. ¿Y cómo se descuidó? En tiempo de guerra se quedó en el palacio. Se quedó cómodo. Por eso los pastores, los evangelistas no vivimos cómodos, no podemos vivir de vacaciones. Yo conozco evangelistas que viven más de vacaciones que cuando están en la iglesia. Viven de vacaciones. Y es que hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Sí, tenemos tiempo para salir, compartir con nuestros familiares. Pero es que no es normal que sea más vacaciones que estar en la presencia de Dios. Y eso es algo que Dios mira de los seres humanos, de los ministros, de los evangelistas. Amén, su compromiso. Y vemos que en este momento, ¿verdad? Cuando Dios tenía los ojos puestos en David, oiga bien este mensaje, mi hermano. Este es un mensaje que Dios ministró en mi vida bien tremenda, y por eso tú me ves que yo lo estoy predicando así, porque primeramente me habló a mí. Y cuando Dios vio el compromiso que tenía David con sus ovejitas, entonces había alguien que tenía los ojos puestos también en David, y era el diablo. El diablo tenía los ojos puestos en David, porque el diablo conoce que a Dios le llama la atención los hombres de compromiso. Los hombres de compromiso son atraídos por Dios mismo. O sea, cuando un hombre tiene compromiso y está dedicado a la obra, no importando lo que sea, lo que esté pasando, Dios mira eso con un agrado terrible. Porque si hay algo que a Dios le interesa en este tiempo son las almas, la salvación de las almas. Vuelvo y les digo y les repito a ustedes, y se lo voy a seguir repitiendo, y yo espero que los predicadores sigan repitiendo esto. Si hay algo que a Dios le interesa, número uno, es que no abandonemos nuestros principios. Amén. Número dos es que no perdamos el compromiso con Dios.
que no perdamos el compromiso con Dios, porque cuando nosotros estamos comprometidos con Dios, Dios se ve obligado a comprometerse con nosotros. ¿Cuántos sienten a Dios? Dios se ve automáticamente a comprometerse con nosotros. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Vemos que cuando pasa, ¿verdad?, en la historia del pueblo de Dios, tuvieron muchas situaciones, y muchas de las malas situaciones que ellos tuvieron fueron por sus malas decisiones. Yo estoy sintiendo a Dios aquí, pero no te preocupes. Que yo predico en la calle con megáfono, vuelvo y les repito, yo estoy acostumbrado a que la gente ni adore, ni alabe, ni alabe a Dios. Yo estoy acostumbrado a que la gente me mire mal, me hable malo y todo, porque yo predico en la calle y la gente no quiere saber de Dios. Pero me he dado cuenta que también en la iglesia la gente no quiere saber de Dios. Que entran a la iglesia como si fueran, aleluya, amén, pero en verdad su corazón está lejos de Dios. Y eso es algo que los predicadores no saben, pero Dios lo sabe. Amén, así que tenemos que estar siempre pendientes, como les dije ayer, desear esto como un niño recién nacido. A su nombre. Como un niño recién nacido. Y oiga bien, todo lo que estaba pasando desde el principio, las caídas del pueblo de Israel, amén, todas las caídas fueron por causa, te doy gracias Espíritu Santo, yo siento la presencia de Dios. Todas las caídas, amén, que tuvieron ellos fue por causa de la desobediencia. Desde el principio de la creación Dios quiso crear una teocracia. Predicador, ¿y qué significa una teocracia? Una teocracia significa que Dios quería tener una relación personal con el hombre. Dios quería ser el rey de su pueblo, pero el pueblo no quería, porque el pueblo actuaba por lo que veían, no porque no querían actuar por fe. Ellos querían a un hombre fuerte dentro, amén, de sus congregaciones, frente de su pueblo, que los pastoreara y los dirigiera. Sin embargo, Dios quería ser su rey. Dios quería tener esa relación con ellos. Pero al fallar el plan de Dios, amén, con su pueblo, entró el tiempo de la monarquía. ¿Qué es el tiempo de la monarquía? El tiempo de la monarquía fue establecido para que Dios mismo puso un rey, amén, conforme el deseo del pueblo. Porque la voluntad de Dios no era que Saúl fuera rey. La voluntad de Dios era que Dios mismo iba a ser el rey del pueblo. Y yo te aseguro a ti que si nosotros ponemos a Dios primero que todas las cosas, yo te aseguro a ti que no va a haber caídas en el camino. Yo te aseguro a ti que va a haber victoria en el camino. Yo te aseguro a ti que nuestro enemigo va a tener que retroceder. Pero si lo ponemos primero a Él. ¿Cuántos están entendiendo? El pueblo de Israel falló y se le fue puesto un rey. Un rey que empezó bien, pero al final terminó mal. Óyete, porque el problema no es que tú empieces bien. Aquí es que terminemos bien también. Porque de nada vale que empecemos bien motivados, pero como no hemos visto la promesa de Dios, nos desanimemos. Nos desanimemos y digamos, lo que Dios haga en mi vida, yo creo que esta iglesia no está creciendo, yo creo que Dios no me llamó a pastorear nada, yo creo que Dios no me llamó a evangelizar nada, porque no estoy viendo, porque estás igual que el pueblo de Israel. Solamente lo que tú quieres ver con tus ojos, pero cuando tú tienes fe, amén, la fe te lleva a ver las cosas que no son como si fueran. Alaba a su nombre, a su nombre. Y vemos que le falló el plan en todo momento a Dios. Pero yo te voy a decir una cosa, Dios nunca pierde una batalla. Dios nunca pierde una batalla. Los que perdemos somos nosotros por desobedientes, por no seguir las órdenes de Dios, por no seguir las instrucciones de Dios. Estas son las instrucciones de Dios para nosotros. Yo te aseguro a ti que si nosotros nos esforzamos a seguir las instrucciones, vamos a tener victoria en el camino. Ningún enemigo se nos va a poner por medio. Y los planes del diablo, los pensamientos del diablo contra nosotros no van a prevalecer. Porque la Biblia dice, amén, que las puertas de Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Amén, por eso tenemos que estar pendientes, amén, de lo que estamos viviendo. La iglesia de Jesucristo está en guerra. La iglesia de Jesucristo está en guerra. Pero está en guerra contra guerra. Porque nosotros estamos en guerra porque ellos nos atacan y nosotros también tenemos que atacarlos a ellos. Usted no sabía que cuando usted se levanta a orar de madrugada, usted le está haciendo guerra al diablo. Mi esposa me dijo, papi, ¿por qué siempre matan gente a las 3 de la mañana? Porque esa es la hora de las tinieblas, las 3 de la mañana. O sea que cuando nosotros nos levantamos, oye, llévate esto para el estudio de guerra espiritual. Cuando nosotros nos levantamos a las 3 de la mañana para estudiar la Biblia y para interceder a favor de las almas, automáticamente le rompemos los planes al diablo, le desmantelamos los planes del diablo. A su nombre. Mi esposa tuvo una experiencia no hace poco que se acuesta a dormir, yo me acuesto a dormir, amén, y ella pues entró en
sino, ¿verdad? ¿Verdad? Que estaba recostada y qué sé yo qué. Y Dios la llevó en ese momento a una visión y vio cuando un satanista, un brujo, amén, llegó a la puerta de nuestra casa, un hombre vestido de blanco completo, se paró de frente de la puerta y empezó a hablar lenguas demoníacas, amén, maldiciendo nuestro hogar. Estamos en guerra, te estoy diciendo. Y mi esposa empieza a reprender y a echarlo fuera hasta que ese personaje se fue. Ella se levanta y mira la cámara de frente de la casa y ve que no había nadie. Pero Dios le estaba mostrando lo que estaba pasando en el mundo espiritual. Porque si hay algo que es real es el mundo espiritual. Por eso es que la iglesia ha abandonado, amén, los principios en el sentido espiritual. ¿Por qué? Porque se han enfocado en las cosas buenas, que Dios es amor, que nosotros tenemos que buscar vivir la misericordia. Sí, todo eso son buenos, ese es el principio del evangelio. Pero hay un principio y es que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Usted sabe que los brujos y los satanistas hacen viajes astrales. No lo sabía, ahora lo sabe. Son hombres que han vendido su alma al diablo. Intercedemos por ellos. Intercedemos por ellos para que sean libres. Intercedemos por ellos para que tengan un encuentro con Dios. Para que se den cuenta que ese pacto que ellos hicieron es temporal. Pero el pacto que nosotros hicimos con Dios es eterno. El pacto que nosotros hicimos con Dios no tiene rompimiento, porque es eterno. Los pactos de Dios son inquebrantables cuando nosotros estamos comprometidos con Dios, a su nombre. Y vemos todo lo que estaba pasando. Satanás buscando hacer caer al pueblo. Satanás buscando que el pueblo se levantara, amén, y le fuera desobediente a Dios. En Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, dice la Biblia que Satanás no se levantó en contra de David, que estaba a cargo del pueblo. Se levantó en contra del rey, del pueblo de Israel. Mira lo que dice, te lo voy a leer. Pero Satanás se levantó contra Israel. Se levantó contra Israel. E incitó a David a que hiciese censo. ¿Por qué Satanás insta a David a que hiciera censo? Dios le había dicho a David que no contara al pueblo. Porque cuando un pastor empieza a contar las ovejitas con el cosito que cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, a ver cómo le va creciendo la iglesia, se desenfoca. Tú no tienes que estar pendiente de cuántos miembros tú tienes, ni cuántas ovejitas llegan a tu iglesia. Tú lo que tienes que estar pendiente es que la iglesia esté en el fuego. Tú lo que tienes que estar pendiente es que el coro esté en el fuego, que el devocional esté en el fuego, que tú como pastor, como ministro, a cargo de la iglesia estés en el fuego. Porque estamos teniendo iglesias muertas, monótonas, dirigidos por un devocional, dirigidos por una liturgia. La liturgia significa un orden de culto. El orden de culto muchas veces saca la presencia de Dios. El orden de culto muchas veces lo que hace es que aleja la presencia de Dios. Porque el pueblo de Dios se ha enfocado en el orden de culto, pero no se ha enfocado en ordenar sus vidas primeramente con Dios. Siento que me apedrean. Aleluya. O sea, tenemos que estar pendientes en esto. Acuérdese el tema, el pensamiento del diablo. Satanás siempre sabía que iba a venir un hombre llamado Jesús, que iba a morir por el pueblo, por la iglesia, por el mundo entero. Porque la Biblia lo dice, que la gracia de Dios se manifestará, o se manifestó, pero en aquellos entonces Satanás sabía lo que se iba a escribir. Alaba, acuérdate que el diablo sabe lo que nosotros estamos viviendo. El diablo viene haciendo caer a hombres desde hace miles y miles de años, antes de que usted y yo existiéramos. Él sabe las estrategias ¿verdad? Para hacer caer a un hombre. Por eso no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Por eso tenemos que saber estar siempre, mi amor, vivo en el espíritu, orando, ayunando, vigilando, haciendo silicio, dormir de vez en cuando en el piso, porque eso le da señal a Dios de que nosotros le amamos, que estamos dispuestos a perder nuestras comodidades por agradarle a Dios. ¿Cuántos están aquí? Amén. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. Y cuando Jesús se manifiesta, y empieza a crecer, dice que a los 12 años, lo siento el Espíritu Santo, amén, dice que a los 12 años se sentaba con los escribas, con los fariseos, con los maestros de aquellos entonces. Sí, porque en la iglesia hay mucha gente que se cree maestro, que se cree la gran Coca-Cola, la última Coca-Cola del desierto. Amén. Y esto no se basa. Si tú tienes conocimiento, lo tienes porque Dios te lo ha permitido que tú lo tengas. Porque yo mismo a veces me siento con mucho conocimiento y Dios hace que se me olviden las cosas. Para
para que yo en todo momento esté dándole la gloria a Dios, porque la gloria es de Dios en todo momento. Y cuando vio Satanás que un niño pastor de 12 años tenía una sabiduría terrible y le estaba enseñando a toda esa gente que estaban allí, y ellos ahí sentados, dice la Biblia que se maravillaban con la sabiduría de este niño. Satanás vio eso, dijo, me huele raro esto, yo creo que este es. Yo creo que este es, porque se manifestó el pensamiento del diablo antes de que él tuviera 12 años, a los 2 años. Dice que cuando él se enteró, dice que dijo, no, espérate, está Jesús, el Hijo de Dios, que está Jesús en la tierra. Cogió, instó al que estaba a cargo en aquellos entonces, en el gobierno, y dijo, mátenme a todos los niños menos de 2 años. Ejecútenme a los 2 niños. ¿Ven lo que está pasando? Ese es el pensamiento del diablo. Ese es el pensamiento del diablo. Evitar que tú llegues al propósito de Dios. Evitar que se cumpla el plan de Dios en tu vida. Evitar que se cumpla esa promesa en tu vida. El diablo siempre va a hacer lo que tenga que hacer. Va a atacar la salud de tus hijos. Va a atacar la salud de tu esposa, de tu esposo. Con tal de que tú te desenfoques y te olvides de lo que Dios te dijo. A su nombre. Estamos armados y somos peligrosos. De aquí vamos a salir todos armados en el espíritu. De aquí vamos a salir ready para la guerra espiritual. De aquí vamos a salir pendientes, velando. Amén, porque el diablo está buscando cómo hacernos caer. Su nombre. ¿Y qué pasó? Cuando el diablo vio eso, espérate, que un niño de 12 años no es normal que tenga esta sabiduría. Hay que detenerlo. Hay que detenerlo. Y en ese momento todos alababan a Jesús. Todos, wow, qué sabiduría bien tremenda. Pero cuando se empezó a manifestar el ministerio de Jesús, que Jesús empezó a reprender el pecado, que Jesús empezó a reprender el adulterio, que Jesús empezó a reprender la fornicación, que Jesús empezó a reprender lo que es el casamiento y toda esa malicia que el diablo metió dentro de las iglesias, ahí fue que dijeron, espérate, que ya no le vamos a aplaudir, ahora lo vamos a pelear. Vamos a buscar la manera de cómo matarlo, porque se nos está yendo en contra de lo que nosotros aprendimos desde un principio. ¿Qué tú aprendiste? Sí, tú aprendiste un mandamiento diabólico, y el mandamiento diabólico va en contra del mandamiento santo del Dios que nosotros le servimos. ¿Cuántos están aquí todavía? Levantemos nuestras manos ahí para que den señal de vida. Que por lo menos los ángeles, ¿verdad?, se queden posteados ahí, porque la Biblia dice que el ángel de Jehová campa alrededor de todos los que le temen. Amén. Usted sabe que usted anda con ángeles. Usted anda con ángeles. ¿Cómo es eso? Hebreos capítulo 1, versículo 14. Espíritus ministradores que están al servicio de los que serán herederos de la salvación. Búsquelo. O sea, están a nuestro servicio. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Son espíritus ministradores al servicio. Y cuando tú tienes a alguien en el servicio, tú lo mandas, tú lo envías. Aleluya, alaba si puedes en esta hora. Pero los ángeles se van a someter a alguien que esté sometido a Dios. Que esté sometido a Dios. Dios le dijo a Moisés, anda derechito de frente de mi ángel, porque puede ser que yo tenga misericordia, pero el ángel no va a tener misericordia de ti. O sea, los ángeles, yo siento la presencia de Dios. Los ángeles van a obedecer a alguien que obedezca a Dios, porque una característica de carácter que tienen los ángeles es que son obedientes y fieles a Dios. Siento la presencia del Padre aquí. Es que son obedientes a Dios, son fieles, son leales. ¿Por qué son fieles y son leales? Porque ya ellos vieron cómo Dios sacó a una tercera parte de los ángeles y los hizo demonios y los destinó a perdición, los destinó a condenación. ¿Por qué tú te crees que el diablo te odia tanto? ¿Por qué tú te crees que el diablo nos odia? ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros tenemos la oportunidad de fallarle a Dios y de arrepentirnos. Ellos no tienen la oportunidad de arrepentirse, porque ya ellos están sentenciados a perdición. Ya ellos están sentenciados a perdición. Por eso es que ellos están en contra de nosotros. Ellos están en contra de las mujeres que se guardan para Dios. Ellos están en contra de los hombres que se guardan para Dios. Ellos están en contra de los hombres que le dicen que no al mundo. Ellos están en contra de los pastores que le dicen que no a la mundanalidad. Ellos están en contra de los pastores que le dicen que no a la sexualidad. Ellos están en contra de los pastores que tienen temor de Dios. Ese es el problema que estamos teniendo. Que hay pastores que están pidiendo sabiduría como Salomón, pero no están pidiendo temor a Dios.
Yo voy a hablar todo lo que tú me digas, Dios. Pero no estás pidiendo temor a Dios. ¿Y tú sabes cuál fue la caída de Salomón? ¿Sabes cuál fue? La desobediencia. Se creyó prepotente porque tenía sabiduría. Había pedido sabiduría, pero no había pedido temor a Dios. Porque si hubiera pedido temor a Dios, Dios le dijo: no te juntes con estas mujeres, las moabitas, todas estas mujeres, que lo que van a hacer es que tú inclines tu corazón a los dioses paganos de ellas. Y eso fue lo que pasó. Ellas cogieron cuando ya Salomón se estaba poniendo viejo. Cuando ya Salomón se estaba poniendo viejo, él dijo: ya yo hice lo que tenía que hacer en el evangelio. Yo pienso que me voy a retirar. Ya yo no voy a predicar más, voy a establecer a un pastor más joven que yo. ¿Quién te dijo a ti que el evangelio tiene retiro? ¿Quién te dijo a ti que esto tiene retiro? Esto no es un trabajo secular. Esto es un compromiso con Dios. Esto es un compromiso con el grande, con el altísimo. Yo me voy a quedar tranquilo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Salomón? Cayó en desobediencia. Cayó en desobediencia. ¿Por qué? Por desobediente. Por mezclarse con estas mujeres paganas. Por eso nosotros tenemos que aprender a discernir las cosas de Dios santa y las cosas que son paganas. Estamos viendo como pastores, como evangelistas, están metiendo el paganismo en las iglesias. Estamos viendo cómo están, amén, silenciosamente apartando el pueblo de la presencia de Dios. Ese es el pensamiento del diablo: sacarte de la presencia de Dios. Con que Dios ha dicho que si tú comes de eso serás igual a él. Eso es lo que pasa. Por eso es que no quiere que tú comas, porque vas a ser igual que él. Es que la hace charlatán, ¿verdad? Vas a ser igual que él. Por eso es que no quiere que tú comas. ¿Y qué pasó? Ella miró y era bien agradable a los ojos de ella. ¿Viste? No todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. ¿Qué pasó? Era agradable a sus ojos, era codiciado. Y ella comió, obedeció el pensamiento del diablo y comió. Era una manzana, un guineo, una pera, no sabemos. No fue una manzana, dice que fue un fruto. Alaba. O sea, ella comió. Y no tan solamente eso, le dio a su esposo para que también comiera. Y como su esposo se había descuidado, alaba, se había descuidado, también cayó en pecado. Yo amo a mi esposa y todo, pero cuando mi esposa me da un consejo que no viene de Dios, le digo: al sol y con el tiempo y humor. Eso no es lo que dijo Dios que hicieron desde el principio. Alaba si puede. Pero en este tiempo estamos viendo pastorcitos que los pusieron a pastorear a ellos y ahora para que pastoreen la pastora, la esposa del pastor. Y eso no es negativo.com. Si Dios te estableció a ti como pastor, la pastora se tiene que someter a ti como ovejita también. Alaba. ¿Cuántos están aquí todavía? Ese es el carácter que Dios quiere para los ministros en este último tiempo. Ese es el carácter que Dios estableció primero. Dios, amén, el hombre y la mujer. ¿Cuántos están aquí? Pero no se menosprecien las mujeres, porque a las mujeres se le dio, amén, una asignación que es más fuerte que la del hombre. ¿Cuál es? Ser la ayuda idónea. Ser la ayuda idónea. ¿Cuál es la ayuda idónea? Lo dijo ahorita. Rodear al hombre, darle un consejo. No, ten cuidado, porque yo veo que el espíritu de esa vez se nos está metiendo a la iglesia y no podemos pasarle la mano. Mira que yo conozco a las culebras, yo sé, y a veces nosotros ignoramos eso, porque a veces nosotros pensamos que nos las sabemos todas. No, chica, no, tacho, nosotros no. Yo estoy despierto en eso. Aprendamos a escuchar, porque muchas veces Dios usa a nuestras esposas. Dios usa a nuestras esposas para darnos consejos, porque ellas son establecidas como ayuda idónea. Cuando a nosotros nos falta sabiduría, ya vienen. Vamos a hacerlo así, vamos a meternos por aquí. Y si yo veo que este Dios, yo me meto por aquí. A su nombre. A su nombre. Los esposos se pusieron pálidos. Se pusieron pálidos los esposos. Y eso fue lo que pasó constantemente. Tú sabes, y con esto estoy terminando. Y tú sabes lo que pasó. Se le escribió una carta a los hebreos. Y esta carta a los hebreos, amén, se le escribió con un propósito. ¿Tú sabes que todo lo que hace Dios tiene un propósito? Todo lo que habla Dios tiene un propósito de ser. Dios no golpea al aire. Dios no habla por hablar. Todo lo que Dios habla porque tiene un plan, porque tiene un propósito, un plan destinado que va a ser bien para ti. Dios no quiere el mal para el hombre. Dios lo que quiere es hacerle bien. Dios lo que quiere es darle crecimiento a la iglesia. Dios lo que quiere es darle crecimiento al matrimonio. Dios lo que quiere es llenar de poder la iglesia. Dios lo que quiere es llenar de poder a tus hijos. Amén, a su nombre. ¿Y tú sabes qué pasó? Que los hebreos, cuando se le escribe esta epístola a ellos, ellos empezaron bien. Ellos estaban bien.
Se habían convertido del judaísmo al cristianismo, estaban bien metiéndose con Dios. Pero ¿qué pasó? Se olvidaron. ¿Por qué? Por causa de la persecución, por causa del pensamiento del diablo. Por eso es que no podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Por eso es que tenemos que tener pendiente. Cuando más arrece el diablo contra nosotros, es cuando nosotros tenemos que arreciar más contra el diablo. Pero no, lo que hacemos es, ¿cómo hacen? Como lo hicieron esta gente. Yo me voy a quitar. Es demasiado fuerte la guerra, la calumnia, el menosprecio. Es demasiado, yo me voy a quitar. ¿Y qué le dijo el que escribió esta epístola hacia ellos? Continúen hacia adelante. Continúen hacia adelante. ¿Cómo se lo dijo? Puesto los ojos en Jesús. O sea, cuando le dice puesto los ojos en Jesús, ¿qué le están queriendo decir? Le está queriendo decir, miren a Jesús como ejemplo, que lo persiguieron, lo trataron de matar, hablaron mal de él haciéndole bien al pueblo, y él continuaba haciéndole bien al pueblo. Por eso dice puesto los ojos en Jesús. O sea, imita la fe de Jesús, imita la conducta de Jesús, imita el caminar de Jesús, imita el carácter de Jesús. Había gente que sabía la Torá, había gente que sabía los mandamientos de Dios, pero no tenían presencia de Dios. O sea, que no importa cuánto tú sepas, no importa cuánto sepas, aquí puede venir alguien ahí con mucho conocimiento, pero si el pastor si Dios estableció un pastor aquí, no importa el conocimiento que usted tenga, tiene que someterse al pastor que Dios estableció. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que esto no va a sacar mucha alabanza. No importa quién venga a esta iglesia, tiene que someterse al pastor que Dios estableció, a su nombre. Y eso era lo que el diablo constantemente quería hacer con el pueblo: desenfocarlo de la presencia de Dios, desenfocarlo para que no llegaran al plan que Dios tenía con ellos. ¿Cuál es el plan que Dios tiene con nosotros? La vida eterna, la salvación de vuestras almas. Por ahí están predicando una vez salvo, siempre salvo. Eso es negativo, porque si no hubieran hablado de que cuidamos la salvación con temor y con temblor. La salvación se puede perder si tú no la cuidas. La salvación se puede perder si tú te descuidas y te olvidas de la presencia de Dios, de la búsqueda que tú estableciste desde el principio con Dios. Cuando olvidas el compromiso que tú estuviste con Dios desde el principio, automáticamente vas a perder el fuego, automáticamente vas a perder la unción. Y sin unción no puede haber consagración. Santificación. ¿Cuándo? Cuando nos acercamos a Dios, Dios empieza a sacar lo que no es de Dios. Dios empieza a sacar lo que no es de Dios y empieza a consagrarnos. ¿Cuándo es que empieza a consagrarnos? A separarnos para Él. A separarnos para Él. A ponernos aparte. Espérate, este hombre, yo estoy viendo su compromiso. Eso fue lo que hizo con David. Eso fue lo que hizo con David. Amén. Pero David se descuidó. Y por eso, en esta tarde, no ignoremos las maquinaciones del diablo. ¿Cuántos de aquí en adelante van a salir pendientes? Amén, mirando a todo lo que se le pone al lado. Porque el diablo va a usar hasta tu papá, hasta tu mamá, tu esposa, tu esposo. Va a usar a tu hijo, va a usar a quien tenga que usar para hacer lo que usted se desenfoque de lo que Dios le dijo a usted desde el principio. A su nombre. A su nombre. La conclusión. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esta palabra no cae por tierra. Yo cumplí con mi compromiso. Yo cumplí con meterme con Dios para que Dios me hablara, para que Dios les pudiera hablar a ustedes. Ahora ustedes, la bola está en la cancha de ustedes. Ahora ustedes van a decidir qué van a hacer. Ahora ustedes van a decidir cómo van a poner en práctica esta palabra. Acuérdense, amén, de lo que hemos hablado estos días que hemos estado aquí. Y hoy cerramos esta campaña no ignorando las maquinaciones del diablo. Viene ataque, pastor. Pastora, viene ataque. Vienen ataques fuertes. Amén, pero si se mantienen en la presencia de Dios, yo te aseguro a ti que no va a haber derrota contra ustedes. No va a haber derrota, porque David nunca experimentó una derrota hasta que se descuidó y se fue de la presencia de Dios. A su nombre, póngase de pie. Póngase de pie, que ya terminamos.